Espías. Temidos, admirados, despreciados, ensalzados como héroes o cazados como alimañas. Vamos a ver en este vídeo algunos puntos sobre la historia del espionaje en la Edad Media. Las monarquías europeas que surgieron después de la caída del Imperio Romano de Occidente eran estructuras sociales y políticas muy básicas, en las cuales el uso del espionaje ya no tendría el mismo peso que, por ejemplo, tuvo en el Imperio Romano y que seguiría teniendo en el Imperio de Oriente a pesar de su paulatina degradación. En la Europa occidental, en lo que se refiere al uso del espionaje, se volvió más o menos a lo que había sido corriente en la antigüedad, al uso de informadores en momentos de necesidad, ya fuese en conflictos bélicos o ya fuese a la hora de vigilar a un personaje determinado. Organizaciones como los Frumentarii eran cosa del pasado. Europa se convierte en un mosaico de pequeños estados que combaten unos contra otros, se funden en otros más grandes y se dividen en otros más pequeños. En este contexto político y militar tan convulso, el disponer de buenos agentes de información se vuelve una necesidad cada vez más acuciante. La palabra espía procede del vocablo godo espaia. Los godos eran un pueblo germánico de los que se asentaron en el Imperio Romano. Se dividieron en dos ramas principales. Una, los visigodos, se asentaron en Hispania, y otros, los ostrogodos, lo hicieron en Italia. De hecho, es en Italia donde aparece por primera vez la palabra espía en un documento escrito, en despachos secretos de la República Veneciana, fechados en 1294. La República de Venecia, como veremos, será muy importante en el desarrollo del espionaje. En torno a estas fechas, de mediados del siglo XIII, reinaba en Castilla Alfonso X, llamado el Sabio. En su obra Las Siete Partidas habla sobre la importancia de los barruntes, a los que define como aquellos hombres que van a territorio enemigo para enterarse de sus hechos y poder transmitirlos a su gobierno. De hecho, en castellano ha quedado la palabra barruntar como sinónimo de indagar o averiguar. Muchos barruntes debieron utilizar entonces los reyes castellanos, incluso hasta llegando al final de la Edad Media. Isabel la Católica los usaría con frecuencia tanto en sus luchas contra su sobrina Juana, llamada la Beltraneja, como en la guerra contra el reino nazarí de Granada. Durante la Edad Media era común que embajadores llevasen a cabo misiones de espionaje, ellos mismos o recurriendo a agentes de campo, convenientemente pagados. Mercaderes, músicos ambulantes, médicos, clérigos, para infiltrarse estos últimos entre las clases populares, y cortesanos para reunir información en los peligrosos entresijos de las cortes europeas. Utilizar como espía a alguien bajo coacción era una práctica muy habitual entre las monarquías europeas de entonces. Este fue el caso de Sir Thomas Thumberville, miembro de una antigua familia de la aristocracia inglesa. Fue capturado por los franceses en 1294 y obligado a espiar a su rey, Eduardo I, llamado el Zanguilargo. Cuando fue descubierto, su rey, que no era un tipo en lo que se dice comprensivo, ordenó ejecutarlo sin contemplaciones. Thumberville se había visto obligado a espiar a su rey porque los franceses amenazaban con matar a su familia. Dramas como este no eran raros en aquella época. De hecho, es en la Edad Media cuando se empieza a considerar despreciable la ocupación de espía. La sociedad medieval, la alta sociedad medieval, estaba educada en el espíritu caballeresco, según el cual los conflictos se resolvían cara a cara y sin recurrir a argucias. Claro, en este contexto, el uso de técnicas secretas para obtener ventaja no era considerado honorable. Pero claro, esta hipocresía era algo común en aquella época. También los caballeros debían defender a los débiles, lo cual en la práctica no era cierto. Este desprecio a los espías ha sido común hasta hace muy poco, hasta hace pocas décadas se seguía ejecutando a los espías sin juicio.
De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, si un soldado era sorprendido vistiendo el uniforme enemigo para llevar a cabo una acción infiltrada, era ejecutado en aquel mismo momento. Pero claro, una cosa es lo que se hace a la luz del día y otra lo que se hace bajo cuerda y en secreto. Los estados dedicaron muchos recursos a tener buenos espías y a proveerlos de medios para hacer su trabajo. Durante un conflicto tan enconado y tan largo como la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, esta última dedicó gran esfuerzo a dotar a sus correos y espías de rutas seguras, que incluso ya en territorio inglés estaban provistas de postas con caballos de refresco. Todo al servicio de una mayor rapidez en el flujo de información. En cualquier monarquía, los espías estaban al servicio directo del rey, al menos sobre el papel, porque el rey era el dueño de todo. Sin embargo, había pequeños estados en Europa que no tenían rey, como por ejemplo la República de Venecia, una pequeña ciudad-estado que consiguió hacerse muy poderosa gracias al comercio y gracias a la posesión de una gran flota. La República de Venecia estaba gobernada por una oligarquía, era un gobierno formado por los ciudadanos más ricos e influyentes, algunos de ellos de la nobleza, otros no, que elegían a un dux, el cual, sin embargo, estaba bastante controlado por diferentes asambleas, de manera que no acumulase en sus manos todo el poder político. Una de estas asambleas era el Consejo de los 10, un organismo que acumulaba funciones de asuntos exteriores, seguridad interna y también atribuciones de tipo militar. Para llevar a cabo su trabajo, contaba con un auténtico servicio secreto, estable y bien organizado. En una sociedad como la medieval, en la cual fundamentalmente la riqueza estaba asociada a la posesión de la tierra, llama la atención que un estado tan pequeño territorialmente como Venecia acumulase tanto poder. El poder de un estado va de la mano de la eficacia de sus servicios de inteligencia. En el mundo musulmán, el uso de espías estaba tan instaurado como en los reinos cristianos. Hay casos famosos como por ejemplo el califa cordobés Al-Hakem, que tenía un servicio de inteligencia interno tremendamente desarrollado debido a su miedo constante a que se produjesen intrigas y rebeliones contra su persona. Por otra parte, entre los gobernantes musulmanes de todos los estados en los que después se dividió el califato, eran muy populares los espías cristianos, comerciantes sobre todo. Hay quien ha visto en la secta de los niziríes, llamados hashashin o asesinos, que se hicieron muy famosos durante las cruzadas, una especie de servicio de inteligencia de la Edad Media. Pero yo creo que esto no es exacto. En el fondo eran simplemente un grupo religioso minoritario que recurría al asesinato político como medio para mantener a sus enemigos alejados. Sin embargo, este grupo resulta tan interesante que quizá merezca posteriormente un vídeo propio. El fin de la Edad Media y la entrada en el siglo XVI verá el surgimiento del poderoso Imperio Español, que jugará un papel muy importante en el desarrollo del espionaje en Europa y en todo el mundo. Pero esto ya es otra historia que contaremos otro día. Si te gustó este vídeo, dale al like, suscríbete a mi canal, comenta y sigamos hablando sobre historia. Cuídate.